Bueno, capítulo 26 de Hechos. Felicitaciones. Y hemos dejado a Pablo en la cárcel, en la costa, en la ciudad de Cesarea. Y antes estaba tratando de explicar que es inocente de las acusaciones de los judíos a Festo. Pero Festo es un gentil, un pagano. Él no entiende las escrituras. Pero hoy Festo tiene una visita del rey Herodes Agripa. Es como la bisnieto de Herodes, quien mató a los bebés cuando Jesús nació. Y la familia de él también está lleno de fornicación, divorcio, incesto, pero no vamos a entrar en la vida de Agripa. Pero por lo menos tenía un interés. Pero lo que me toca como chistoso es que él entró con toda pompa, con la vestidura real, con el gobernador Festo, y se sientan en los tronos y entre Pablo saliendo de la cárcel. Me hace recordar de la historia cuando un hombre llamó a la oficina de la iglesia y pide para hablar con el gran marrano. Y la secretaria dijo, nosotros no queremos referir al pastor como el gran marrano, queremos mostrarle honra. Y él dijo, bueno, solamente yo quería donar como 200 millones de pesos a la iglesia. Y ella respondió, un momentico, el gran marrano acaba de entrar. Bueno, ya los grandes marranos están allí sentados en el trono y Agripa dice, bueno, Pablo, adelante. Y versículo 2, mira cómo Pablo responde. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y Pablo comienza a dar su testimonio, su historia, como era fariseo de los fariseos, pero comienza a decir, mira, yo estoy aquí juzgado por la gran promesa de la resurrección. Y yo creo que Pablo está mirando la duda en los rostros de Festo y de Agripa y los otros. Y versículo 8, Pablo dice, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Mira, Jesús fue resucitado en un cuerpo más real que los cuerpos que nos ha dado. Y tú y yo vamos a ser resucitados, no en una nube, sino con cuerpos reales, tangibles. Y Pablo está diciendo, ¿por qué crees que es tan imposible que Dios pueda resucitar a los muertos? Si Dios te hizo de nada, ahora que tiene tu cuerpo, aunque se pone en la tumba, ¿no crees que Él puede tomar la ADN de tu cuerpo y crear este nuevo cuerpo glorioso que no tiene barriga, que no tiene arrugas, que no tiene dolor en la espalda y los tobillos no se hinchan? Mira, Dios está para darte un cuerpo que tiene mayor capacidad de disfrutar y estar agradecido por toda la eternidad. Bueno, pero no vamos a hablar de los cielos hoy. Pablo sigue con su historia, con su testimonio en versículo 12. Es la tercera vez que está contando. Y sabes, yo nunca me canso de hablar como Jesús entró en mi vida cuando tenía 23 años. Pero también yo quiero buscar al Señor para que tenga historias y testimonios frescos de cada día. Bueno, pero él está hablando cuando la luz de Jesús le pegó, cuando estaba en camino. Y a propósito, mucha gente dice que Jesús le tumbó de su burro. Pero en el texto
no menciona nada de un burro. Este viene de un retrato o un cuadro pintado. Solamente para que sepas, no había un burro en esta historia. Pero entonces Pablo está hablando de su experiencia con Jesús. Aunque es la tercera vez que está contando su testimonio, vemos aquí nueva información, porque durante este encuentro, él anota por la primera vez en versículo 16 nueva información. Pero Jesús me dijo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellos en que me apareceré a ti. O Jesús le prometió, como estamos hablando ahora, vamos a tener muchas conversaciones en vivo. ¡Wow! Y Jesús continúa, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Eso es interesante. Yo voy a librarte de la gente a quien yo estoy enviándote. Oh, Jesús, ¿no sería más fácil que no debes ir? ¿Por qué estás enviándome? No me envíes y no vamos a tener complicaciones. Y Jesús dijo, estoy enviándote a la gente y voy a librarte de esta gente. Esa es la misma cosa que Jesús dijo a Jeremías. En Jeremías capítulo 1, versículo 8. Y también, vamos a ver más adelante, hay tantas referencias cruzadas en las Escrituras. O sea, cuando hemos leído por el libro de Hechos, muchas veces Pablo o Pedro están citando, o Jacobo en capítulo 15, están citando los versículos que vienen del Antiguo Testamento, de los profetas, más que todo de Isaías, de Jeremías. Y ¿sabes cuántas veces la Biblia se hace referencia de sí misma? Más que 68,000 veces. Eso es increíble. Eso es un libro que tenía 40 autores, que fue escrito sobre un tiempo de 1500 años, tiene 66 libros y todo está referenciada, autorreferenciada 68,000 veces. Es como una tapiz perfectamente tejida. Y yo recuerdo una persona llegó a mirar como una artista tejiendo un tapiz, pero estaba mirando de atrás y todo parecía como un caos, una confusión con todos los cabos sueltos y las telas como colgadas. Pero cuando el artista dio la vuelta al tapiz, vio la cara de Jesús. En la misma forma, a veces estamos leyendo tantos versículos del Antiguo Testamento, es como difícil entender. Pero pasando tiempo en las Escrituras con Jesús, comenzamos a ver el rostro de Jesús desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 21. Y más que todo, como Jesús decía, debemos buscar a Jesús en las páginas. Bueno, ahora, volviendo al texto. Entonces, Jesús está diciéndote, como dijo a Jeremías, voy a librarte de la gente a quien yo estoy enviando. ¿Para qué? Versículo 18. Para que abras sus ojos. A propósito, es otra referencia cruzada que viene de Isaías 47. Que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesús, perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Pablo
recibió esta palabra de Jesús, de la importancia de predicar para que la gente abriera los ojos, y que él usó, por ejemplo, esta frase en su epístola a los Colosenses en capítulo 1, y también que somos liberados y trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y gloria a Dios, que la revelación es cuando Dios abre los ojos. En nuestra capacidad natural no podemos ver la luz de Jesús. Pero Jesús viene y no solamente nos muestra la luz, nos da la capacidad de ver la luz. Hay la historia de un niño que está vendiendo sus cachorros y está diciendo, cachorros religiosos, 5,000 pesos, cachorros religiosos. Y un hombre pasó mirando la venta de los cachorros, y próximo día él pasó, el niño estaba con más ánimo diciendo, cachorros cristianos, 50,000 pesos, cachorros cristianos. Y el Señor le para y le pregunta, niño, ¿por qué ayer solamente costaba 5,000 y hoy cuestan 50,000 pesos? El chico dijo, porque ayer no tenía los ojos abiertos, ahora tiene los ojos abiertos. Entonces, gloria a Dios por Cristo abriendo nuestros ojos para ver la realidad como es. Entonces, versículo 19, que ha sido un versículo clave para mi vida. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Y él habla como él era muy fiel en predicar a los gentiles y a los judíos. Pero este versículo me dice que es posible ser rebelde a la visión. El Señor me dio una visión muy clara para Medellín, y yo no quiero ser rebelde. Yo no quiero desobedecer lo que Jesús quiere hacer en transformar esta ciudad. Pero es posible que podemos desviarnos en doctrina o solo buscar una vida cómoda. Pero como Pablo, yo quiero decir, yo no voy a ser rebelde a la visión celestial. Bueno, terminando aquí en Hechos 27, entonces él está hablando en versículo 23 de la resurrección y el sufrimiento de Jesús. Y recuerdas Festo, el gobernador, que no sabía nada de las escrituras, grita, versículo 24, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y Pablo se afirma, dice, no estoy loco, excelentísimo, mira, todavía mostrándole honra. No reaccionó en rabia. No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y después Pablo se dirige a Agripa, quien es un judío, y dice, el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, porque no se ha hecho esto, toda la historia, la crucifixión, la resurrección, no ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Snap. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿por poco me persuades a ser un cristiano? Y me encanta la respuesta. Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, y fueses hecho tales como yo soy. Bueno, excepto estas cadenas. Pablo entró con las cadenas y tal vez con moradas y heridas, cicatrices. Pero
Él tenía como orgullo por el derecho de sufrir para Jesús. Uno de mis héroes, Reinhard Bonnke, quien acaba de morir, habló de su experiencia en África cuando él fue a Congo y está haciendo una cruzada, pero un pastor le invita a visitar la cárcel donde él estaba ministrando. Y entró y vio la cárcel como maltratando a los presos. Pero él vio un grupo de como 30 presos en un círculo, cantando. Y cada uno tenía las cadenas. Y usaban las cadenas como instrumentos para alabar al Señor. Estaban sacudiendo las cadenas, cantando. Entonces Reinhard, él se acercó y les predicó, animándoles, porque eran todos cristianos convertidos por aquel pastor. Pero una cara que resplandecía tanto se destacó. Y este hombre, le faltaba un diente, su cara estaba como llena de luz. Se llama Richard. Y ellos estaban fuera de la cárcel en un grupo, todos en cadenas, al lado de un árbol grande, esperando el verdugo para ahorcarlos uno por uno. Y este verdugo solo llegaba una vez por año. Y a veces solo tenía las fuerzas de ahorcar a 5 o 7 hombres. Y Richard le explica, mira, la última vez que él vino, yo era la próxima hombre para ser asesinado, ejecutado. Pero él se cansó y se fue. Y Dios me ha guardado. Y Reinhard sintió al Señor Jesús diciéndole, Reinhard, dile a Richard que él va a ser un hombre libre. Y Reinhard dice, Señor, yo no puedo decirle esto porque puede ser una gran desilusión. Dile, Reinhard. Entonces, por un traductor, le dice, Richard, el Señor Jesús me habló y me dice que vas a ser libre. Richard sonrió y lo creyó. Pero imposible. Bueno, 2 años después, Reinhard estaba en Kenia predicando y un señor vino, pero él tenía una sonrisa muy blanqueada y tenía un diente dorado. Y este hombre dijo, Reinhard, ¿me reconoces? Yo creo que sí, pero recuérdame, soy Richard, allí en la cárcel en Congo. Dios me liberó. He estudiado en la escuela bíblica y estoy predicando a Jesús. Oh, cómo se gozó a Bonnke. Pero si tenemos cadenas, podemos usarlas para alabar a Dios. Y en la alabanza sabemos que Jesús rompe las cadenas. Entonces toma los obstáculos de la vida y haga bulla con estas cadenas, porque ese es el sonido que agrada a Jesús.